En Puerto Rico no hay un tema que realmente nos importe que no esté vinculado a nuestra relación de inferioridad política con los Estados Unidos. Cuando hablamos del desamparo de la escuela pública, de esa cultura de fracaso que se ha generado, tenemos que referirnos a las pruebas estandarizadas que llegan por virtud de la ley federal. Cuando hablamos de los atropellos que se permiten en lo ambiental, como el depósito de cenizas en Peñuelas y en Humacao, hay que hacer referencia a la laxitud de la EPA. Cuando hablamos de inversionismo político, de la urgencia de aprobar en Puerto Rico un sistema de financiamiento público, tenemos que recordar las limitaciones que nos impone el corrupto sistema electoral de los Estados Unidos. Pero en ninguna otra circunstancia es tan claro el vínculo entre lo que nos agobia y la relación política con los Estados Unidos como en el tema económico. Nadie en sus cabales les va a decir a ustedes, caramba, qué buenas son las leyes de cabotaje, vamos a celebrarlas. Nadie con dos dedos de frente diría que es mejor que nuestra manufactura dependa de materiales que vienen según los arbitrios que impongan los Estados Unidos. Nadie medianamente sensato diría que es mejor que los Estados Unidos tomen decisiones de con quién comerciamos y en qué términos. Pero todo eso, todos esos cambios que todos intuimos o sabemos que son imprescindibles para el desarrollo económico del país, solamente pueden darse el día en que en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Solamente pueden darse el día en que seamos independientes y tengamos la facultad, por ejemplo, de proteger nuestra inversión local, de proteger nuestro comercio local del avance invasivo de las megatiendas. Y de eso se trata la coyuntura en la que está viviendo Puerto Rico. Se trata de escoger el cambio de verdad en esta relación de inferioridad que nos mantiene en el atolladero económico, y se trata también de transformar la realidad del país, escogiendo candidatos y candidatas que realmente representen la aspiración de decencia y limpieza que está en el corazón de la inmensa mayoría de los puertorriqueños y puertorriqueñas. En este momento, en esta coyuntura, el país tiene dos opciones. El que esté contento con cómo está funcionando el país, el que piense que es una gran cosa la deuda pública, el desempleo, la imposición de la Junta de Control, ese puede votar por el Partido Popular o por el Partido No Progresista o por los candidatos que dicen que hay que vivir con la Junta de Control. Pero el que no tiene que hacer un examen de conciencia y reconocer cuál es la responsabilidad ciudadana en un momento en que lo poco que le quedaba de autonomía al gobierno puertorriqueño está siendo usurpada por la dictadura de la Junta de Control Fiscal, que llega a nuestro país a llevar lo poco que queda con el único fin de satisfacer los intereses de los inversionistas que de forma tan exitosa cabildearon la aprobación de esta última expresión de la inferioridad colonial que es el Estado Libre Asociado. ¿Cuál es el verdadero costo de la independencia? ¿Dejar de recibir 16,000 millones en fondos federales a cambio de qué? ¿Cuál es el modelo que predica su partido y su candidatura en su plataforma para sustituir esto? En primer lugar, evidentemente eso era un engaño, o se trata de unos redactores muy pobres que deben ser despedidos del staff de cualquier congresionista, ¿verdad? Era un proyecto trabajado de una forma muy superficial. La independencia no representa la pobreza. En Puerto Rico existe ese mito de que las transferencias federales han sido la garantía de prosperidad en el país. La realidad es que la relación es completamente inversa. En los últimos años se han multiplicado las transferencias federales a un ritmo igual al que ha descendido la medida de desarrollo económico en el país. En los años 70 Puerto Rico crecía al 7%. Actualmente la perspectiva es de negativo 2% de crecimiento. Y la riqueza que generamos en nuestro país debería ser suficiente si está sometida a un régimen de tributación justa para compensar por algunos de los programas que de hecho están aquí no para promover desarrollo, están para perpetuar la dependencia. En los últimos años en Puerto Rico, en la medida en que ha aumentado el ingreso de ciertos sectores corporativos, ha reducido el ingreso al erario por concepto de contribuciones, y todo es parte del sistema de tributación en Puerto Rico que castiga al que menos tiene, privilegia a los intereses extranjeros, y el resultado es una deficiencia en fondos públicos que puede ser subsanada, no digo yo solamente cuando llega la independencia, si existiera un mínimo de decencia y de capacidad fiscal de quienes han estado en el gobierno. Alex Delgado. Muchas gracias, bienvenida, licenciada. Probablemente usted me pueda contestar que puedes atenderlas todas a la vez, pero si estuviese un orden de prioridad, ¿qué atendería usted primero? ¿En qué orden y por qué? Si usted llegara a la gobernación el próximo mes de enero. ¿Atender el asunto de la Junta de Control Fiscal, atender el desarrollo económico o atender el estatus de Puerto Rico? Como expliqué en mi turno inicial, todos los temas importantes en Puerto Rico están supeditados
a la relación política que tenemos con los Estados Unidos. La Junta de Control Fiscal, ofensiva como es, abusiva como es, dictatorial como es, existe porque el ELA lo permite. Así que no podemos establecer una disociación de un tema con otro. En el caso particular de la Junta, yo he hecho claro que mi postura es la de no colaboración. Yo he escuchado a otros candidatos que dicen, es que eso es una ley, es que eso va a pasar, es que eso está ahí. Y si un político no tiene la vocación, no tiene la determinación de transformar la realidad de un país, que se dedique a hacer cualquier otra cosa, pero transmitirle al país, a mí no me gusta la Junta, pero como los americanos la aprobaron, pues por ahí voy yo como ganado al matadero. Esa no puede ser una actitud de liderato hoy más que nunca, hoy más que nunca. Puerto Rico necesita un liderato de principios y eso quiere decir confrontación. Confrontación con la Junta, porque la alternativa es la pasividad frente a un instrumento dictatorial, frente a una imposición colonial que no va a llegar a enderezar las finanzas, que no va a llegar a atender las responsabilidades que se puedan adjudicar por malos manejos, viene a exprimir lo poco que queda del pueblo de Puerto Rico. Y no es posible uno decir que está en contra de la Junta o que tiene reservas con la Junta, pero que está perfectamente cómodo con la colonia. Eso es como decir, me incomoda tener fiebre, me incomoda, pero no hay nada como un gran caso de viruela. Ese es el caso de los colonialistas que dicen que les molesta la Junta, pero que pueden vivir con el Estado Libre Asociado. Damaris Suárez. Gracias, Carmen. Saludos, licenciada. Saludos. Aunque usted propone la independencia, si gana, gobernaría bajo el marco constitucional actual. Dentro de este marco hay unas leyes que protegen a los Estados Unidos y los productos de los Estados Unidos. ¿Cómo, qué propuestas específicas propone para desarrollar nuestra economía y desarrollar la industria local, el comercio local y los empresarios locales? Hay unas medidas mínimas que pudieran tomarse. Uno podría pensar, por ejemplo, que en el tema del turismo, que es un renglón con muchísima capacidad de desarrollo en Puerto Rico y que actualmente solamente produce el 5% de los empleos generales, hay un espacio enorme para crecimiento. De la misma manera, en el sector de los fármacos en Puerto Rico, hay por un lado personal extraordinariamente preparado y espacios, infraestructura habilitada y certificada que pudiera utilizarse para el desarrollo de empresas muy prósperas de bioequivalentes o genéricos. Y esas son medidas que pudieran tomarse de forma inmediata, pero siempre van a estar incompletas en la medida en que no podemos aplicar la legislación proteccionista que utilizan todos los países, comenzando por los Estados Unidos. Cualquier interferencia, por ejemplo, con la facultad de establecerse o de contratar en Puerto Rico una empresa estadounidense va a estar cobijada por la cláusula de libre comercio de los Estados Unidos que nos impide poner primero lo que son los intereses de los comerciantes, de los agricultores, de los industriales puertorriqueños. Cosas tan sencillas como el etiquetado de los alimentos, que es una manera indispensable, que es una forma indispensable para proteger la agricultura y para abrir un mercado que existe para los productos puertorriqueños, pues los Estados Unidos estiman que eso es algo que nosotros no podemos hacer. Así que hay medidas que se pueden tomar, pero ciertamente de una forma limitada, de una forma que siempre va a tener como norte privilegiar los intereses estadounidenses. Pregunta de la web, ¿qué propone la senadora María de Lourdes Santiago para evitar que la Junta de Control Fiscal mate la democracia en Puerto Rico? Tengo que corregir primero la premisa. En una colonia nunca hay democracia. De hecho, la Junta de Control Fiscal existe porque el Congreso de los Estados Unidos tiene la facultad absoluta de ir por encima de la voluntad democrática del país. Uno de los mejores ejemplos es la facultad que va a tener la Junta de determinar qué leyes aplican o qué no. Aquí no se le va a poner el nombre en una calle si la Junta no lo decide. Y en esa misma línea se ha expresado el Tribunal Supremo de los Estados Unidos cuando en el caso de Sánchez Valle ha dicho, bueno, gente, el ELA no vale ni 2 centavos. Toda esa tramoya de la aprobación de la Constitución, eso fue simplemente un ejercicio de simulación de democracia para hacerles creer que ustedes tenían algo que decir, pero la Constitución de Estados Unidos no es otra cosa que una ley más de las muchísimas que ha puesto en vigor el Congreso de los Estados Unidos. Así que democracia no existe. Había un pequeñito resquicio que también ha sido eliminado ahora por la Junta. Mi posición, por lo tanto, es, y aquí hay que salir del marco pequeño del no podemos y de estas son las leyes, esto es lo que dijo los Estados Unidos. Si llega a la gobernación la candidata
que ha dicho que su postura es de no colaboración con la Junta, si llega respaldada por los cientos de miles de votos que se necesitan para llegar a Fortaleza, eso transforma la realidad, no digo yo para nosotros, para los Estados Unidos. Es importante que el país entienda lo poderoso que es el mensaje de cada uno de los votos por mi candidatura. Ese es el voto que dice que no a la Junta, ese es el voto que dice que no a la relación de inferioridad política, ese es el voto que dice que los Estados Unidos tienen que asumir su responsabilidad histórica con nuestro país, porque después de todo, y podemos tener distintos pareceres sobre las otras instituciones, pero Puerto Rico no es colonia ni del Partido Popular ni del Partido Nuevo Progresista. Puerto Rico es colonia de los Estados Unidos. Estamos corriendo de acuerdo al reloj, así que acomodándonos al tiempo, cabe una pregunta del compañero Elías. Buenas tardes, senadora. Saludos, Elías. Una de las primeras reacciones que ha habido a la Junta de Control Fiscal ha sido impactando al voto independentista en un discurso de que no es necesario participar en el proceso porque esto es una obra más de la metrópoli sobre la colonia. Seguramente ese es uno de los obstáculos que tiene su candidatura como efecto de la Junta de Control Fiscal. No participar en el proceso electoral, ¿tú quieres decir? ¿Perdón? No entendí la pregunta. No. Lo que quiero decir es que la Junta de Control Fiscal, uno de los efectos que ha tenido sobre el independentismo ha sido el que no es necesario participar en el proceso porque la metrópoli ocupó el espacio. En el caso de su candidatura, que es por el Partido Independentista, pues son precisamente los primeros que pueden verse llamados a no participar en el proceso. Un minuto. Es absolutamente todo lo contrario. Yo entiendo que alguien que haya confiado en el PPD o el PNP tenga razones de sobra para no querer ir a las elecciones. Pero nunca el voto por la independencia había significado tanto la manifestación más importante. Es la ir a declarar que estamos en contra de la Junta y de la colonia. Como dice Ismael Guadalupe, el líder viequense, estas son las elecciones del pase de lista. Y el independentista debe estar en la lista de los que votando por el instrumento de la independencia se oponen al Estado Libre Asociado, se oponen a la anexión, se oponen a la Junta. Están para que aquí en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Antes de pasar a los 3 minutos finales de la senadora María de Lourdes Santiago, hablando de la Junta, ¿usted justifica el uso de la violencia de puertorriqueños contra puertorriqueños por estar en contra de la Junta? La posición del Partido Independentista en temas de confrontación extrema ha sido muy clara. Desobediencia civil pacífica como la que hicimos en Vieques. Yo estuve un mes encarcelada por la paz de Vieques. Y hay otras personas que tienen otras posiciones. Pero yo creo que esto hay que llevarle un nivel de raciocinio, porque en todos los países del mundo donde hay confrontación, hay escaramuzas con la policía, hay situaciones que son incómodas, pero debemos llevar un poco de proporción. ¿Qué es peor? ¿Qué es más violento? El abofetear a un pueblo con la dictadura, el venir a saquear los pocos recursos que tienen, el imponer una medida absolutamente abusiva, antidemocrática, o lo que pueda haber pasado frente a un hotel en Condado. Hay que saber medir realmente qué es lo que representa un mayor acto de agresión, de violencia, de desprecio o de despojo. Y yo creo que ahí va ganando, pero al galope, la Junta de Control Fiscal. Puerto Rico es un país de profundas desigualdades. Aquí hay gente que tiene mucho, aquí hay gente que tiene muy poco. Pero el día de las elecciones, todos nosotros, todos los que nos están escuchando, tenemos algo que vale exactamente lo mismo. Un voto. Las personas que están acusadas en el Tribunal Federal, Anaudi y los demás, el día de las elecciones tienen derecho a un voto. La mujer que necesita 3 trabajos para mantener a sus hijos tiene un voto. El que tiene un doctorado tiene un voto. Y el analfabeta tiene un voto. Yo soy candidata a la gobernación y tengo un voto que es el mismo que tiene cada uno de ustedes y las personas que nos están escuchando. La pregunta entonces es, ese día que somos todos iguales para la democracia, ¿qué vamos a hacer con ese voto? Y en Puerto Rico hay 2 vías. Optar por los proyectos de fracaso que todos conocemos y cuyas expresiones más devastadoras estamos viendo ahora en el Tribunal Federal, como las vimos antes en el caso del PNP, o ir a votar con el corazón y la conciencia por un cambio de verdad, por la institución que en 70 años nunca ha tenido un señalamiento de corrupción, por la institución que ha estado anticipando todas las cosas que estamos viendo ahora. Ahora,
la desestabilización del gobierno, la quiebra, la ausencia de recursos públicos, la institución que ha estado donde ha tenido que estar, haya votos o no haya votos. Yo llevo 20 años en el servicio público y me siento orgullosa del trabajo que he hecho, no por mis méritos, por mis capacidades o por mis logros. Yo me siento orgullosa porque yo represento una institución que lucha por lo más sagrado para todos los pueblos, que en Puerto Rico mandemos los puertorriqueños. Llegó el momento de que nuestro país se transforme. Nadie puede sostener que en esta situación de crisis es más ventajoso para el pueblo de Puerto Rico tener a un país extranjero tomando las determinaciones como hasta ahora las ha tomado, en lugar de tener nosotros en nuestras manos los poderes que necesitamos para reestructurar la deuda en nuestros términos, para proteger a nuestra industria, a nuestra agricultura, a nuestro comercio, para tomar las determinaciones que nos favorezcan, para promover un sistema electoral que sea limpio. Estas elecciones se tratan no solamente de determinar quién ocupa tal o cual posición, estas son las elecciones de devolverle al país la esperanza de que pueda haber política limpia con gente decente y de que en este país, como ocurre en todo el resto del planeta, que en este país somos nosotros los que podemos mandar en nuestra casa, que es la patria. Muchísimas gracias.